Hola de nuevo. Vamos a corregir hoy los ejercicios de la página 131, que son los que tendríais que haber hecho para el día, para el martes 31 de marzo. Vamos a ver, son solo tres ejercicios. Yo no sé por qué mando tan poco, tendré que mandar más a partir de ahora. Vamos a ver. Dice, determina el área total y el volumen de estas figuras. Venga, el área es fácil, ¿no? El área total, vamos a verlo por aquí. El área total es igual al área de la base, en el caso de A, más el área lateral. ¿Cómo se calcula el área de las bases? Pues fácil, tengo dos bases y lo multiplico por el área de cada una de ellas. Como son pentágonos regulares, lo que tengo aquí y aquí son dos pentágonos regulares, pues será perímetro por apotema partido por 2. Y como, bueno, fijaos, este 2 y este 2 se me van, así que se me queda el perímetro por la apotema. ¿Cuál es el perímetro? Pues el perímetro son 5 centímetros, o 5 lados que tengo por 5 centímetros que mide cada uno, 5 por 5. ¿Y cuál es la apotema? La apotema me la dan ahí, 3,44. Así que sería 5 por 5 por 3,44. Pues 5 por 5 por 3,44 nos salen 86 centímetros cuadrados. ¿Y cuál es el área lateral? Pues el área lateral será, ¿cuántas caras laterales tenemos? Pues tenemos 5 caras laterales, ¿vale? ¿Y cuál es el área de cada una de esas caras laterales? Pues son 8 centímetros de largo por 5 de ancho, así que serán, lo voy a poner entre paréntesis, 8 por 5. Así que serán 5 caras por 8 por 5, que son 40, son 200 centímetros cuadrados. Así que son 86 más 200, en total 286 centímetros cuadrados para el apartado A. ¿Vale? Y el volumen será, lo voy a poner por aquí abajo, el volumen es el área de una sola base por la altura, ¿vale? El área de una sola base, vamos a ver, si este 86 era de dos bases, pues el de una sola base será la mitad, que son 43. Por la altura, y la altura hemos dicho que son esos 8 centímetros. Pues serán 43 por 8, 8 por 3 son 24, 8 por 4 son 32, 344 centímetros cúbicos, porque son unidades cúbicas, ¿vale? Son volúmenes, así que son unidades cúbicas. ¿Estamos? Ese sería el apartado A. Venga, lo dejo ahí un poquillo y lo borro ahora mismo. Vamos al B. El B, la diferencia que hay es que ya no tengo un prisma, lo que tengo es una pirámide. Pero bueno, la idea es la misma. La idea de calcular el área lateral, para calcular el área es la misma, es calcular el área de todas las caras. ¿Qué pasa? Pues que ahora en vez de tener dos bases, tengo solo una base. Pues nada, pues vamos a hacer el área de una base solo. Y ahora, en lugar de tener rectángulos como caras laterales, tengo triángulos. Pero la idea es la misma. Entonces, de nuevo, el área total es el área de una sola base. Fijaos que yo no pongo bases, pongo base más el área lateral, ¿vale? Y ahora, ¿cuál es el área de una base? De la base. Pues sería lo mismo que antes, perímetro por apotema partido por 2, pero como solo tengo una, este 2 no se me va a simplificar. Vale, ¿cuál es el perímetro? Pues vamos a ver, aquí tenemos el lado de del polígono, de este polígono que tenemos aquí, que es un heptágono, creo, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 caras. Entonces es un heptágono. Pues entonces serían el perímetro, lo voy a poner entre paréntesis, son 7 por 2,89, ese sería el perímetro. La apotema, que la tengo aquí, que son esos 3 centímetros, partido por 2. Venga, pues hago la cuenta directamente, lo hago todo y pongo el resultado. Serían 7 por 2,89 por 3 entre 2. Y me sale 30,345 centímetros cuadrados. ¿Vale?
Y ahora, ¿cuál es el área lateral? Pues el área lateral será, ¿cuántas caras tenemos? Pues tenemos 7 caras porque es un heptágono, una pirámide con base heptagonal. Y ahora, ¿cómo se calcula el área de cada uno de estos triangulillos que tenemos aquí? Bueno, pues si nos fijamos, pues si es un triángulo será base por altura partido por 2. Así que da 7 por... ¿Cuál es la base? Pues la base coincide con el lado del hectágono, que son 2,89. ¿Cuál es la altura? La altura me la dan, que son esos 5 centímetros que hay ahí. ¿Vale? Fijaos que estos 5 centímetros son los que señalan a esa altura que está en azul. Pues serán 2,89 por 5 partido por 2. Venga, pues hago directamente esa cuenta. Serían 2,89 por 5 entre 2 y luego eso multiplicado por las 7 caras que me salen 50,575. De nuevo, centímetros cuadrados. Y ahora, ¿cuál es el área total? Pues son los 30,345 más los 50,575, que se lo sumo. He puesto los 3 decimales porque como se acaban los 3 decimales, los podéis poner, que no es que solemos poner 2 cuando hacemos una aproximación, pues si son 3 o 4 los ponemos. Que si los sumamos son 80,92. Entonces, el área total son 80,92. ¿Vale? Y ahora, el volumen. La única diferencia que hay en el volumen es que, claro, aquí la fórmula cambia. El volumen de todas las pirámides es el área de la base por la altura partido por 3. ¿Vale? ¿Qué significa eso? Pues que si en vez de coger esta pirámide, cogiéramos el prisma hectagonal con esta base, el volumen de eso, o para llenar ese prisma hectagonal necesito el volumen de 3 pirámides. ¿Vale? Ese es el significado que tiene esa fórmula. Entonces, el área de la base ya lo tengo. Lo he calculado aquí. Entonces lo pongo, que son 30,345. Y ese es el de una sola base. La altura la tenemos aquí, que son esos 4 centímetros. Y luego dividido entre 3. Pues nada, hacemos esa cuenta y me sale 30,345 por 4 dividido entre 3. Me salen 40,46 centímetros cúbicos. ¿Vale? Pues ese sería el volumen de esa figura. ¿Vale? Pues son en el apartado B lo que me piden. El área total y el volumen. Venga, pasamos al siguiente. Calcular el volumen de las siguientes figuras. Aquí es donde más problemas habéis podido tener. En el ejercicio 21 viene uno resuelto y la dinámica es la misma. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos, ¿en qué se basa esto? Las dos formas son las mismas, ¿vale? Entonces voy a explicarlo la primera y luego ya la segunda la hago del tirón. La idea es calcular cuál sería el volumen de la pirámide que continuaría a ese tronco. ¿Vale? Entonces, si yo soy capaz de calcular cuánto mide este trocillo que hay aquí, yo en ese caso sabría cuánto mide toda esta altura, yo sabría la altura de la pirámide completa y entonces podría calcular la altura de la pirámide grande. ¿Cómo calculo el tronco? Pues la altura de esta pirámide grande menos, el volumen de esa pirámide grande menos el volumen de esta pirámide pequeña. Y entonces, haciendo eso, yo obtengo cuál es el volumen de ese tronco que me están pidiendo, de ese o de cualquiera que me pida. ¿Cuál es la forma de calcular esto? Pues la siguiente. Si os fijáis, aquí, esto que estoy dibujando aquí, ahí se forma un triángulo rectángulo, ¿vale? Que lo voy a dibujar bien dibujado aquí. Ese triángulo rectángulo, lo voy a borrar de aquí, porque sería un poco, me lo traigo aquí, ¿vale? Ese triángulo rectángulo, bueno, vamos a hacerlo bien, sería este, ¿vale? Y entonces, fijaos que aquí tengo
ese trocillo que tiene una longitud que no es 8, que es 4, ¿vale? Que sería este, ¿vale? Porque es la mitad de este lado. Y luego aquí hay otro, vamos a ponerlo en rojo, si me deja. Aquí hay otro lado, no me deja ponerlo en rojo, bueno, lo pongo por aquí. Ese trocillo que hay aquí, que iría más o menos por aquí, ¿vale? Que ese mide la mitad de esa longitud de 5 centímetros, así que eso lo pongo por aquí, eso son 2,5, ¿vale? Esa diagonal completa me da absolutamente igual. Este trozo que hay aquí sabemos que son 6 centímetros, que son estos, y luego me faltaría esta parte de aquí arriba, ¿vale? Que yo no sé cuánto mide, que la voy a llamar X, ¿vale? Y entonces, ¿qué vamos a utilizar aquí? Aquí vamos a utilizar semejanza de triángulo. ¿Por qué? Porque si nos fijamos, esa construcción está en forma de tales, los triángulos están en posición de tales. Son semejantes. ¿Por qué? Porque comparten ese ángulo y luego este ángulo y este son iguales. ¿Por qué? Pues porque a una misma recta, que sería esta, lo parten dos rectas paralelas que serían esas, ¿vale? Y este ángulo y este son iguales por la misma razón, ¿vale? Entonces tengo que los triángulos son semejantes. Así que si son semejantes cumplen la razón de... O sea, los lados son proporcionales. ¿Qué quiere decir eso? Pues que los lados homólogos son proporcionales. Pues que este lado y ese, la división de esos dos lados, que serían 4 entre 2,5, tiene que ser igual a la división de este lado grande entre ese lado pequeño, ¿vale? ¿Y cuánto mide ese lado grande? Ese lado grande no mide 6, mide 6 más X, porque tengo que añadirle ese trocillo. Y el lado pequeño mide X, ¿vale? Entonces aquí me queda una ecuación, pero que no es muy difícil de resolver. La despejamos multiplicando en cruz, entonces sería 4 por X, 4X, y 2,5 por 6 más X. Entonces, 2,5 por 6, que serían 6 por 5, 30, 15, más 2,5 por X. El 2,5 pasa al otro lado restando y sería 1,5x igual a 15, dividiendo 15 entre 1,5 me sale que la X vale 10 centímetros. ¿Vale? Entonces, si yo sé que la X vale 10 centímetros, lo voy a poner por aquí, yo ya puedo calcular el volumen. Entonces, este sería el apartado A, que se me olvidó ponerlo. Venga, vengo por aquí abajo. ¿Cuál sería el volumen del... ¿Cuál sería el volumen de la pirámide pequeña? Pues sería el área de la base por la altura partido por 3. ¿Cuál es el área de la base? El área de la base serían, lo voy a poner entre paréntesis, como es 5, pues serán 5 por 5. Por la altura, que la altura de esa pirámide pequeña, vamos al dibujo, la altura de esta pirámide pequeña son estos 10 centímetros que he calculado aquí, ¿vale? Era la X. Entonces eran 5 por 5 por 10 partido por 3. Así que serán 5 por 5, 25, 250 partido por 3, pues nos sale aproximadamente 8,33. Perdón, 83,33 centímetros cúbicos, ¿vale? Ese sería el volumen de la pequeña, de la pirámide pequeña. ¿Cuál es el volumen de la pirámide grande? Pues lo mismo, es el área de la base por la altura, pero claro, aquí cambia, partido por 3. ¿Cuál es el área de la base? Pues ahora la base ya no es de 5, la base son 8, el lado de la base. Como un cuadrado será 8 por 8 por la altura, que son los 10 del piquillo, más los 6 que teníamos, así que son 16. Entonces serían 8 por 8 por 16 partido por 3, ¿vale? Hago del tirón la vuelta, serían 8 por 8 por 16 entre 3 sale 341 aproximadamente
341,33 centímetros cúbicos. Y ahora, ¿cuál es el volumen del tronco? Pues el volumen del tronco serán el volumen de la pirámide grande menos el volumen de la pirámide pequeña. 341,33 menos 83,33, ¿vale? Es verdad que estos números salían periódicos, pero como los voy a restar, esa parte periódica, tanto esta como esta, se van a ir, ¿vale? Aunque tomáis esta aproximación. Entonces serían 341,33 menos 83,33, que nos salen 258 centímetros cúbicos, ¿vale? Entonces, aquí en este ejercicio, en esto de los troncos de pirámide, la idea es cuál sería la pirámide grande y al volumen de la pirámide grande quitarle el volumen de la pirámide pequeña, ¿vale? Bueno, dejo aquí el resultado un momentillo. Voy a borrar para poder hacer el apartado B. Que el apartado B es prácticamente igual. El apartado B, la única diferencia que hay es que las medidas son diferentes. Entonces, bueno, las tenemos igualmente. Entonces, vamos a ver. Vamos a borrar por aquí. Y aquí. Además, fijaos que nos lo da todo. Sí, nos da incluso las longitudes del rectángulo pequeño, que son 4 y 5, o sea que no hay problema ahí. La idea, exactamente la misma, ¿vale? Voy a dibujar directamente el triangulillo que se formaría aquí, ¿vale? Lo voy a dibujar aquí. Lo único que cambia son las longitudes. Aquí tenía otra, aquí tenía otra. Entonces lo único que cambia son las longitudes. Fijaos, yo estoy viéndolo desde aquí enfrente. Ese triángulo lo estoy viendo desde aquí enfrente. ¿Lo podríamos hacer mirándolo desde aquí? Sí, pero entonces cambiaría el ejercicio. O sea, cambiaría el ejercicio, digo, la forma de hacerlo. El resultado sería el mismo. Pero yo lo voy a ver mirando desde aquí. Entonces, tendríamos esta base, que serían la mitad, 5 centímetros. Este lado, que volverían a ser 2,5, porque es la mitad de esto. ¿Y qué tenemos más? Tenemos estos 7 centímetros y de nuevo tenemos esta altura, que yo la voy a llamar ahí por cambiarle el nombre, pero da lo mismo. Y entonces, pues nada, vamos a hacer otra vez lo de la semejanza y a ver lo que nos sale. Serían 5 entre 2,5 tiene que ser igual a 7 más i entre i. Fijaos que es prácticamente lo mismo. Entonces serían 5i igual a 2,5 por 7, que sería 17,5 más 2,5i. Este 2,5i pasa aquí restando, así que serían 2,5i igual a 17,5. Dividimos 17,5 entre 2,5 y nos sale 7. Entonces la i vale 7 centímetros. Es decir que toda la altura serían 14, ¿vale? Voy a ponerlo por aquí, que estos son otros 7 centímetros, ¿vale? Entonces ahora, ¿cómo calculamos el volumen de las pirámides? Pues lo mismo. Voy a calcular el volumen de la pirámide grande, que sería otra vez el área de la base por la altura. Claro, pero que ahora la base sigue siendo un rectángulo, pero ya no es 8 por 8, ahora es 10 por 8, porque son las medidas que hay. Esto es igual. Serían 10 por 8 por la altura completa, que son 7 que tenía más otros 7 que tenía, que son 14. Así que 80 por 14, que nos sale 1120 centímetros cúbicos, ¿vale? El volumen de la pirámide pequeña, de nuevo, área de la base por la altura. ¿Cuáles son las longitudes de la área de la base? Pues son 5 y 4, si no recuerdo mal. 5 y 4. ¿Y cuál es la altura de esa pirámide? Pues esos 7 centímetros que hemos calculado. 5 por 4, 20.
por 7, 140 centímetros cúbicos. Y ahora, ¿cuál es el volumen del tronco? Pues será el volumen de la pirámide grande menos el volumen de la pirámide pequeña. 1120 menos 140. Pues 1120 menos 140 son 980 centímetros cúbicos. ¿Vale? Pues el volumen del tronco son 980 centímetros cúbicos. ¿Vale? Fijaos que la forma de hacerlo es prácticamente igual. ¿Estamos? Venga, pues ahí dejo un momentito el resultado para que lo tengáis. Y vamos al siguiente, que es el último. En este último también he recibido dudas sobre cómo se hacía. Vamos a ver. Dice, determina el área total que tiene a la vista este monolito si la base de su pieza son cuadrados de 3, 2 y 1 metro de lado respectivamente y su altura miden 6, 15 y 60 decímetros. Vale. Yo lo primero que voy a hacer es pasarlo todo a decímetros, porque creo que es más fácil trabajar con números enteros que con decimales. Entonces, esta base es cuadrada y mide 30 decímetros. 3 metros son 30 decímetros. Voy a hacerlo de la siguiente forma. Voy a señalarlo por aquí. Estos son 30 decímetros. Esta base que hay ahí serían 20 decímetros y esa base que hay ahí serían 10 decímetros. ¿Vale? Y luego la altura 6, 15 y 60. Pues serían, vamos a ver cómo lo ponemos. La altura la voy a poner por aquí. Esas serían 6 decímetros, esas serían 15 decímetros y esta altura serían 60 decímetros. Entonces yo voy a ir calculando, voy a calcular primero las áreas que se ven claramente que están fuera de toda duda, que son las laterales. Todas las áreas laterales, las que rodean el prisma, todas esas se ven, las de este y este chiquitillo, todas esas áreas laterales, todas se ven, ¿vale? Entonces, voy a calcular área lateral del pequeño. ¿Cuántas caras laterales tengo? Pues aunque no se vean, tengo 4. Tengo 1, 2 y luego por detrás tengo 3 y por aquí tengo 4. ¿Vale? Y todas son iguales. Así que serán 4 caras por lo que mida cada cara. ¿Cuánto mide cada cara? Pues son 30 decímetros por aquí por 6 decímetros por aquí. ¿Vale? Así que serán 4 por 6 por 3 que son 18, 180, serían 4 por 0, 0, 8 por 4 que son 32, me llevo 3, 720 decímetros cuadrados. ¿Vale? Eso serían las de ese primer trocillo que hay ahí. Fijaos que solo estoy con las laterales, no estoy calculando el área esta. Eso luego lo haré. Venga, vamos al área lateral del mediano. Pues sería de nuevo 4 por, porque siguen siendo 4 caras. Y ahora, ¿cuáles son las longitudes? Pues son 20, que sería eso, por 6, que sería eso. Entonces serían 4 por 120, que son 480 decímetros cuadrados. ¿Vale? Y lo mismo con el área lateral del grande. Pues son 4 por, y lo mismo, la base esa son 10 y la altura esta, que son 60. Pues 10 por 60. Y se sigue 4 por 600. 6 por 4, que son 24. Así que son 2400 decímetros cuadrados. ¿Vale? Esas serían las que se ven clarísimas. Bueno, y luego hay otra que se ve clarísima, que es esa. Que voy a poner área... Vamos a poner esa como área superior. Esa área superior sería, ¿vale? Me estoy refiriendo a esa, que se ve clarísima. Esa área superior sería esto que mide 10
por esto que también mide 10 porque son cuadrados, ¿vale? Así que sería, lo voy a poner directamente 10 al cuadrado, que son 100 decímetros cuadrados, ¿vale? Entonces, esos son los que se ven sí o sí. Y ahora, ¿dónde puede aparecer el problema? Bueno, pues el problema puede aparecer en estos trocillos que me quedan. Fijaos que esos trocillos sí que se están viendo. Ese trocillo por ahí se está viendo y este trocillo por aquí también se está viendo, ¿vale? Que de hecho rodearía por ahí. Entonces, ¿cómo calculo ese trozo que está a la vista? Pues muy fácil, será la superficie completa de esta cara superior menos la superficie de esa cara superior, ¿vale? Entonces, vamos a llamar, por ejemplo, la siguiente sería área de la base del mediano, ¿vale? Me refiero a la que se ve, me estoy refiriendo a la que se ve. Pues serán, como este lado son 20, serán 20 por 20, menos 10 por 10, que es lo que le está tapando. Pues serán, vamos a ponerlo así, 20 al cuadrado menos 10 al cuadrado. 20 por 20, que son 400, menos 10 al cuadrado, que son 100, pues son 300 decímetros cuadrados, ¿vale? Y el área de la base del pequeño, aunque realmente la base es la más grande, pero bueno, lo que sería este de aquí, ¿vale? Este trocillo que se ve por aquí, sería 30 por 30 menos 20 por 20. Pues sería 30 al cuadrado menos 20 al cuadrado. Así que 30 al cuadrado, que son 900, menos 20 al cuadrado, que son 400, me quedan 500 decímetros cuadrados. Y ahora, ¿cuál sería la superficie que se ve? Pues sería la suma de todas estas cosas que tenemos aquí, ¿vale? La suma de todas estas cosas que hay aquí sería la superficie que se está viendo. La clave está en estos que hemos calculado al final, que son los que están tapados. ¿Por cuánto se tapa? Pues se tapan por la superficie del de arriba, entonces por eso los resto. Y ahora yo simplemente voy a poner aquí área total y voy a sumarlas todas, ¿vale? Sin más. Entonces las áreas laterales, que son 720 más 480 más 2400, luego el área de la base superior, digamos de la tapa de arriba del toque, esa sí se ve entera, que serían 100, más esos 300 que son los de la mediana, pero tapado por un poco, serían los 400 totales menos los 100 que están tapados, más los 500 del último, que serían los 900 totales menos los 400 que están tapados. Total, que me sale 4500 decímetros cuadrados, ¿vale? Que si lo queremos pasar a metros hay que dividir entre 100, ¿vale? Aunque se dé un paso nada más, de decímetro a metro hay un paso, pero como son unidades cuadradas, hay que dividir entre 100, que serían 45 metros cuadrados. Si lo hacéis en metros, os tienen que salir 45 metros cuadrados, ¿vale? Bueno, pues nada, espero que sigáis todos bien y seguimos en contacto. Un abrazo.